En todo este tiempo que hemos convivido, pues de alguna manera nos hemos podido conocer un poquito más nuestras formas de ser, nuestra personalidad, nuestros gustos. Definitivamente ustedes saben pues que su profesor de religión es peruano, pero para conocerlo más no basta decir que es peruano, porque el Perú tiene muchas áreas, zonas diferentes. No es lo mismo ser de la costa que de la sierra, definitivamente. Porque no es lo mismo. Sí, somos el Perú, sí, claro, pero yo personalmente no escucho huayno. Huayno es algo que se escucha en las zonas más andinas. Yo escucho otro tipo de música, como que yo, por ser de la costa, quizás soy un poquito más alienado, pues me gusta más estar atento hacia afuera, estar atento a la música que viene de afuera, quizá el reggaetón, qué sé yo, música clásica, el rock, pero huayno no está en mi esquema. Por tanto, yo tengo que decir que soy peruano, pero que soy de la costa. Porque como digo, no es lo mismo ser de la selva, no ser de la zona centro, ser del sur, no es lo mismo decir soy limeño que arequipeño, pues las zonas definitivamente marcan un estilo de vida y un tipo de convicciones culturales, ¿correcto? Tampoco basta decir que yo soy peruano y que yo soy de la costa. Te puedo decir que soy católico. O puedo decirte también, mira, ¿sabes qué? Yo no soy practicante, soy escéptico, no tengo una religión clara, no me opongo a ninguna, pero en verdad mantengo respeto por todas, pero yo personalmente no practico ninguna religión. Eh, Puedo ser de cultura peruana, la cultura peruana implica también los limeños, el Señor de los Milagros, perfecto, pero yo, siendo de Lima y teniendo el Señor de los Milagros, yo no voy a la procesión porque soy escéptico, puedo decir eso, ¿no? O sea, no necesariamente todos los elementos de Lima culturales están de acuerdo a mi convicción de fe. O puedo decirte, yo soy budista, yo hago yoga, yo hago religión hinduista, yo soy judío. El hecho de ser limeño no necesariamente me siento representado por todos los elementos de la cultura limeña, elementos como Santa Rosa de Lima, ir al Pozo de los Deseos a tirar la monedita, o lo que había dicho el Señor de los Milagros. Por tanto, para un poco conocerme, pues se necesita saber, aparte del lugar donde yo nací, la cultura a la que pertenezco y la religión a la que yo estoy. Ser de una cultura no me implica ser de una religión. Si quieres lo digo de otra manera. Que yo haya nacido en la zona más andina del Perú no necesariamente quiere decir que yo le haga un culto a la Pachamama. No quiere decir que todas las personas de la sierra le rindan culto a la Pachamama. ¿Correcto? Entonces hay que distinguir entre cultura y religión. Porque la cultura viene a ser una serie de comportamientos que tenemos y que nos dan cierta identidad, pues no, definitivamente. Nosotros ancestralmente, supuestamente venimos de un tronco, Manco Cápac y Mamahoyo, después el enriquecimiento y el aporte de la cultura española a nuestra identidad, definitivamente. Eh, Tenemos un pasado muy glorioso, muchas luchas, mucho imperio incaico, etc. Los judíos no. Los judíos tienen un pasado que no tiene nada que ver con Tupac Amaru, ni con Manco Cápac, ni Francisco Pizarro. Los judíos tienen un pasado religioso. Israel existe por voluntad de Dios. El pueblo de Israel se constituye a partir de Abraham, de Isaac, de Jacob y sobre todo en la gesta de liberación que hizo Moisés, sacando al pueblo israelita de la opresión y la esclavitud que estaban sufriendo por parte de los egipcios. Con mano extendida Dios los libera, soltando unas plagas, se abre el mar rojo y les entrega sus 10 mandamientos, e Israel, su constitución, su hoja de vida, su fundación, sus leyes pertenecen a Dios. Por tanto, cultura y religión en Israel, los judíos, es lo mismo. Mientras que yo acá en este lado del continente, yo puedo decir, soy peruano, pero soy católico, o soy peruano, soy budista, soy peruano, soy escéptico. Acá yo puedo dar esas distinciones, en Israel no. Porque la identidad de Israel tiene que ver con el Dios de Abraham, con el Dios de Moisés, perdón. Entonces, ahí hay unas confusiones. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de la religión judía y del cristianismo. Sí, Jesús fue judío, correcto. Practicó la religión judía, correcto. Pero él fundó el cristianismo. O sea, dentro del judaísmo, él dijo, esto sí, pero hay cosas que tienen que mejorarse. La cultura judía no acepta a Jesús, porque Jesús dice que es el Hijo de Dios. Y para los judíos solo hay un Dios, y mucho menos ese Dios va a tener un hijo. ¿Cómo va a ser Dios nuestro papá y que tú eres su hijo?
Los judíos no aceptaron a Jesús. Por eso Cristo, siendo judío, Él funda la religión que dice que Dios es tu papá y que yo soy el Hijo de Dios que he venido a darte vida y que yo muero y resucito por ti. Entonces, mientras acá en Perú yo puedo tener clara, insisto, la distinción entre religión y cultura, en Israel es diferente, porque cultura y religión es lo mismo. Tanto es lo mismo que si no estás de acuerdo con la cultura judía, pues armas tu propia religión, como Cristo que hizo el cristianismo. Tienes que estar de acuerdo que el sábado se guarda, que el sábado es un día sagrado, porque es el día que recordamos que Moisés liberó al pueblo de los egipcios. No, para mí más importante es que Jesús resucitó el domingo, por tanto, para mí el día sagrado es el domingo. Entonces sabes que no eres del judaísmo, eres cristiano. Acá yo puedo decir, soy peruano y soy católico, o soy peruano y no soy católico, no hay ningún problema, no tengo que fundar otra república, porque la cultura peruana no tiene mucho que ver con la religión. Hay otros elementos históricos más importantes que constituyen nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa, y perdón que se haya apagado la pantalla, pero quería dar esta breve introducción muy interesante para poder entender por qué es que Jesús, siendo judío, tiene que hacer el cristianismo y no se queda como judío, porque la cultura judía era religiosa. Él tiene que hacer otra cosa. Los judíos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué aceptan los judíos? Los tres principios que hemos visto. Uno, que Dios es el creador. Dios es el creador. Está en el video que les pasé y los estoy pasando de nuevo. Dios es el creador. Segundo principio, que este Dios que ha creado se revela a través de los 10 mandamientos, no a través de Jesús. Los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, si Dios se revela es a través de los mandamientos que le da Moisés. Punto. Y que vendrá un Mesías que no ha llegado, que explicará más de estos mandamientos. Y el tercer principio es que hay vida después de esta vida. Es decir, la inmortalidad del alma. Son los tres principios que creen los judíos. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la cultura judía. Jesús vivió en esta cultura, practicó la cultura judía, pero él tenía una mentalidad diferente. Él propone un Dios que sí es creador, pero también es tu papá. ¿Y cómo sabes que Dios es papá? Porque yo soy su hijo. Ah, ya, esa parte no te acepto, Jesús. El judío cree en un solo Dios creador que habla a sus profetas como Moisés, Abraham, pero no que tiene hijos. Nosotros sí, creemos en un Dios creador que tiene a su hijo Jesús y que aparte de que es creador es papá. Esas son las grandes diferencias. Y por eso celebramos el domingo, la resurrección de Jesús nosotros, y los judíos no celebran nada el domingo, celebran el sábado, que Dios es el creador, descansó el séptimo día, y aparte celebran justamente la liberación del pueblo israelita. Bien, pero esta liberación poco sentido tiene si vemos esta parte de la historia en la que estuvo Jesús. En el Imperio Romano, pues justamente vemos que todo este cuadrado, lo tienes en tu PPT, revísalo, constituye el Imperio Romano, y de este gran cuadrado, casi Europa, parte de África, un poco de Asia, mira, este circulito es el área donde estaba Jesús, ¿no? Israel, Palestina, todo esto es la... Pero Roma era todo esto. ¿Ok? Esta era una provincia más conquistada por los romanos. Los romanos que habían salido de acá se habían extendido a todo el mapa. ¿Ok? Un poco para conocer, en la época de Jesús, pues no eran muy libres los judíos. Y esperaban un liberador de esta situación, un nuevo Moisés, que así como los liberó de Egipto, los sacara de Roma. No llegó para ellos. Como Jesús no vino a liberarme los romanos, tú no eres el Mesías. Si vienes a decir que eres el Hijo de Dios, no te creo. ¿Vienes a liberarme los romanos? No, entonces Jesús no te reconozco. ¿Ok? Es un poco las diferencias que hay con él, con los judíos y los cristianos. Creemos en el mismo Dios, en el Dios de Abraham. Pero en este tema, que Jesús es el Hijo, ahí viene la gran diferencia. Como ya lo vimos en clase, pues todo este territorio de Palestina está dividido en tres. Los del norte, considerados los provincianos, ¿ok? De manera peyorativa. De ahí viene Jesús del norte y Jesús se queda allá arriba, donde están las personas marginadas. Los que menos importa, con eso se queda Jesús. Y esta es la zona del sur. La zona del sur donde está Jerusalén, y justamente es en Jerusalén donde están los judíos, digamos, de primera clase. Somos los elegidos, estamos cerquita al templo. Nosotros somos mejores, ¿no? Los de Jerusalén se creían mejores porque eran la capital. Ok, entonces, esto ya lo revisan ustedes, las clases sociales que la vimos en clase. Tienen el rey Herodes, que es el rey que puso Roma, un rey judío, pero no era un judío muy respetado Herodes. Como ya les expliqué, no provenía de Jacob, provenía de Esaú, los enemigos, los rojos, el hermano que había despreciado todo por un plato de frijoles. Entonces el rey Herodes lo puso Roma, el sacerdote, el sumo sacerdote lo puso Roma para controlarlo. O sea, estos le deben el puesto a Roma. Tienen que quedar bien con los judíos para ser autoridad, mantener la paz y quedar bien con Roma. Por tanto, si tú me estás dando el cargo de sumo sacerdote o tú me pones de rey, soy Herodes, ¿tú crees que a mí me convenga darte la libertad, judío?
No, porque quien me está dando este lugar importante es Roma. Por tanto, Herodes poco le importaba que los judíos se quieran liberar, todo lo contrario. Yo quiero que sigan acá esclavos, quiero ser también esclavo porque dentro de todos los esclavos yo soy el rey. ¿Ok? Ese es el sacerdote, tenemos los fariseos, que ya lo hemos visto, lo revisan en el PPT, los saduceos, en la clase aristocráticos. De ahí los judíos considerados traidores, que eran llamados publicanos por recaudar impuestos para Roma. De ahí tienes el pueblo, que era más numeroso, por eso se abre la pirámide. Los más pobres, agricultores, pescadores, pastores, carpinteros. A esta clase casi pobre pertenece Jesucristo. Los esclavos que trabajan en el campo y los marginados. ¿Quiénes son los marginados? Como vimos en el PPT, las personas que están enfermas, se consideraba que estaban enfermas porque Dios los castigó. Hay que alejarse, tienen lepra, nos va a contagiar, el castigo de Dios nos va a salpicar. De lejos, están marginados, no me entran al pueblo, no me entran al templo. Dios los castigó, no les quiero hablar. Las mujeres tampoco tenían un lugar preferencial por la superstición y la creencia de que el pecado vino por Eva. Entonces, como el pecado vino por las mujeres, mejor la mujer allá. Solamente los hombres tenían mucha importancia en este tipo de sociedad antigua. ¿Ok? Bien, la historia del judaísmo, revisen la PPT, es muy rica, como ya lo vimos rápidamente en estos 2 años. Empieza con Abraham, sigue con Jacob, que se pelea con su hermano Esaú, viene Moisés, de ahí se divide en 12 tribus, las tribus de Canaán, correcto, se construye un templo, viene Jesús, en fin, revísenlo con tranquilidad, solamente por referencias, las 12 tribus de Israel, pero luego Israel se partirá, tendremos la Israel del norte y la Israel del sur, son temas ya muy ricos para verlos en otro momento y quizás, ojalá, en una clase presencial. El templo de Jerusalén lo construyó Salomón, el hijo del rey David. Él hizo el templo de Jerusalén. Este templo de Jerusalén, por si acaso, fue destruido. De conquistas que hubieron ahí, se destruyó. Y por tanto, Herodes, el rey Herodes, que lo pusieron los romanos, para quedar bien con los judíos, y lo quisieran un poquito, porque los judíos no lo querían nada. Uno, porque eres descendiente de Esaú. Y segundo, porque te puso Roma. Entonces Herodes, para quedar bien con los judíos, les volvió a construir el templo de Jerusalén. Y tuvieron su templo donde podían adorar a Dios los sacerdotes y la gente podía acercarse. Un templo muy bonito. Lamentablemente, 60 años, 70 años después que Cristo después que Cristo nace, en el año 70 más o menos, 60, el templo es destruido por los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos consideraban que si los judíos tienen templo, van a ser muy fuertes y creen y si ese templo les da fuerza para sentir que Dios los libera. Destruimos el templo. Y el templo se destruirá por segunda vez y lo único que queda de este templo hermoso es lo que tú ves acá. Este muro, solo quedó este muro del templo de Herodes, que van los judíos cada año a rezar ahí, pues a ese muro que ha quedado del templo que lo hizo el rey Herodes. Es el muro de los lamentos, así se le conoce. La Torá ya lo hemos visto, solamente estoy repasando, donde está la palabra de Dios, los 5 libros Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, y la Torá está también algunas leyes adicionales que explican estos 5 libros de Israel. Ya lo hemos visto, chicos, cuando vimos la Biblia, en repaso nomás. Sabemos que la sinagoga no es el templo donde tú vas a sacrificar un animal que está en Jerusalén, el templo, sacrifica el animal que está lleno de tu pecado. No. La sinagoga es un espacio donde había en cada ciudad judía para poder los judíos reunirse el sábado y poder meditar la Torá. Como hemos visto en el video, se sentaban de una manera que todos podían conversar y podían dialogar. ¿Ok? El sábado, el Shabbat, es un día sagrado, a diferencia de nosotros que es el domingo. El Shabbat es un día sagrado donde la familia tiene que rezar y recordar que han sido liberados en algún momento por Dios de la opresión egipcia. Vamos a pasar esto ya. Creo que ya es todo, ya me suena la campanita. Bien, chicos, solamente un repaso, por favor. Tengan presentes estos elementos que son importantes para la cultura judía, de donde Jesús nació, de donde Jesús vivió, pero como Jesús predicaba un Dios que era más cercano, más paternal, no un omnipotente, creador, todopoderoso, liberador, guerrero que libera al pueblo, no. Jesús vino a decir, Dios es todo eso, ¿sabes qué? Pero es papá, y yo soy su hijo. Entonces, dado que eso iba contra la cultura, y ya he dicho que cultura es religión para ellos, está unido, no como acá en Perú, por lo tanto, Jesús empieza otro camino. Tiene que hacer el cristianismo, que es lo que harán los seguidores de Jesús. No se puede ser judío y cristiano. Habrán puntos en común, Dios es creador perfecto, Dios ha creado todo, Abraham, Moisés, estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué? No se pueden las dos. O voy el sábado a misa o voy el domingo. No se pueden ir los días. O sea, ¿en qué Dios creo? ¿Voy a creer en que Jesús es el Hijo de Dios o voy a creer que Jesús no es el Hijo de Dios? No se pueden practicar las dos. O eres de una o de otra. A diferencia de acá en Perú,
Yo puedo ser peruano y puedo ser budista o católico, porque una cosa es la cultura, la identidad como país y otra cosa es la religión. En Israel no pasa eso. Por eso que tenemos un Jesús que, a pesar que nace en Israel y que es judío, pues su vivencia es cristiana, porque él refunda varios conceptos del cristianismo a partir de una relación especial que tiene con Dios. Espero que haya quedado claro y les pueda ayudar.